Por otro lado, quiero destacar otro asunto importante que viene también a dar cumplimiento de un compromiso adquirido por este Gobierno, la modificación de la estructura orgánica, las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de Administración Pública y que lleva implícita una nueva reducción en los puestos de trabajo eventual. Lo que se trata con esta modificación es mejorar la distribución de los recursos humanos asignados en esta consejería para lograr una mayor eficacia, una mayor eficiencia en la prestación de los servicios y cumplir, como decía, con ese compromiso de reducción de puestos de trabajo de carácter eventual, con la amortización de 3 nuevos puestos en este caso. Concretamente, se amortiza el puesto de director de la Escuela de Administración Pública de Extremadura, el puesto de director de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y el puesto de director del Centro 112. Los 3 puestos que acabo de citar pasan a configurarse como puestos a cubrir por el sistema de libre designación en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, es decir, desempeñados por funcionarios.